Hola, bienvenidos a otra clase del curso de procesamiento de lenguaje natural. La clase de hoy vamos a ver los modelos lineales, que son una familia de modelos de Machine Learning muy importantes en el procesamiento del lenguaje natural. Y entender estos modelos nos va a ayudar para después entender las redes neuronales, que van a ser fundamentales a lo largo del curso. Así que en esta clase se construyen conocimientos que van a ser muy importantes para entender lo que viene a continuación. Un pequeño resumen sobre el aprendizaje de máquina supervisado, que es fundamental en NLP moderno. La idea es básicamente de los modelos de Machine Learning supervisado es poder crear automáticamente un mecanismo que pueda mirar los ejemplos y pueda producir generalizaciones. O sea, la idea son algoritmos que miran un input y producen un output y esos outputs generalicen los datos que ven durante el entrenamiento. Entonces la idea es diseñar un algoritmo que como input como entrada recibe un conjunto de datos etiquetados, ejemplos etiquetados, y como output produce una función o un programa, ¿ya?, que puede recibir instancias y produce la etiqueta correspondiente. O sea, la idea, tenemos ejemplos anotados. Por ejemplo, el perro ladra, habla sobre mascotas, la persona baila, habla sobre personas. Etiquetamos esas cosas y la idea nosotros es que construir una función a partir de esto que pueda recibir instancias sin la etiqueta, como solamente el perro ladra, y pueda producir la etiqueta correcta. ¿Ya? Esto ya lo vimos en Naive Bayes, espero que se entienda muy bien la idea de Machine Learning supervisado. Volvemos al mismo ejemplo de clasificación de texto, por ejemplo, distinguir automáticamente si un mail es spam o no es spam. ¿Ya? Entonces los ejemplos etiquetados van a ser emails etiquetados por personas donde la gente dice si el mail es spam o no es spam. Y la idea de que el algoritmo de Machine Learning me construya una función que sea capaz de mapear los inputs a las etiquetas correctas. E idealmente, cuando hablo de generalización, esperamos que también sea capaz de hacer predicciones correctas para instancias. Una instancia sería entonces una fila de mi dataset o cada uno de mis ejemplos que no se haya visto durante el entrenamiento. ¿Ya? Este enfoque de Machine Learning es muy distinto que diseñar un algoritmo. ¿Ya? Es muy distinto a diseñar reglas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, cuando yo les digo diseñenme un algoritmo para ordenar un mazo de cartas, ustedes piensan en Quicksort o piensan en una estrategia tipo Bubblesort que recorren todas las cartas y buscan la menor y se la ponen al principio, después recorren el resto, agarran la menor y la ponen al principio. ¿Ya? Sabemos que ese algoritmo no es óptimo, pero es un algoritmo, ustedes saben cómo definir un conjunto de procedimientos que resuelven el problema. Como sabemos, los problemas del NLP son muy complejos por todos los desafíos que tiene el lenguaje, que es discreto, que es sparse, que es necesario recurrir al enfoque de Machine Learning. ¿Qué pasa con los modelos lineales? Los modelos lineales son un grupo de modelos de Machine Learning que vienen de las funciones parametrizadas. Si uno define que el espacio de las funciones que yo puedo encontrar haciendo Machine Learning como algo totalmente arbitrario, o sea que puede ser cualquier cosa, cualquier función, de cualquier forma, poder buscar dentro de todas las funciones posibles para encontrar un algoritmo de Machine Learning sería un problema mal definido. Eso en inglés se llama ill-defined. ¿Ya? No tendríamos por dónde recorrer nuestro espacio de búsqueda. Por eso nosotros necesitamos tener familias de funciones. Tenemos que restringir nuestros modelos de Machine Learning a familias de funciones donde sea posible buscar la función óptima. Porque acuérdense que la idea de Machine Learning es encontrar el programa o encontrar la función que mapea mis inputs a mis outputs. Un ejemplo sería el espacio de todas las funciones lineales donde los inputs están en dimensión de in y los outputs están en dimensión de out. ¿Ya? Una función lineal es una función que pondera los inputs por ponderadores lineales, o sea que van multiplicando cada dimensión del input por un ponderador o peso, y después hace un producto punto entre cada input y este vector de pesos, y eso me genera un output. Y si tengo varios outputs, voy a tener varios vectores de pesos. ¿No? Una familia de funciones como las funciones lineales sería una clase de hipótesis en Machine Learning. Son una familia de clases. Y cuando nosotros restringimos nuestro modelo Machine Learning a una clase de hipótesis, o sea, un tipo de función,
inevitablemente estamos dándole a nuestro modelo de Machine Learning un sesgo inductivo. Le estamos diciendo que nuestro modelo está sesgado a solamente encontrar patrones de cierto tipo. Por ejemplo, con las funciones lineales, que son solamente ponderadores, estamos obligando a que la relación entre el input y el output sea lineal. Si, por ejemplo, la relación entre el input y el output no es lineal, es exponencial, ¿ya? O cuadrática o cúbica, un modelo lineal simple no sería capaz de capturarlo y tendría un sesgo. Y ese sería el sesgo inductivo. ¿Ya? Pero lo importante es que ciertas clases de hipótesis hacen que la búsqueda de la solución sea más eficiente. Y el proceso de Machine Learning es exactamente ese, hacer una búsqueda eficiente de cuál es la mejor función que me puede hacer un mapeo entre mi input y mi output. ¿Ya? Y las funciones lineales son súper eficientes. Cuando nos restringimos a las funciones lineales, tenemos mecanismos muy eficientes para encontrar soluciones óptimas o cuasi óptimas. Las funciones lineales. Hablemos de las funciones lineales. Son una clase de hipótesis en que la idea es que la relación entre el input y el output se modela en base a ciertos parámetros. Entonces la idea es que el input es un vector X que tiene d sub in y dimensiones del input. Si es NLP, podemos imaginarnos un documento representado back of words. Y nuestra salida también tiene una dimensionalidad d-out, de cuántas salidas queremos tener. Pueden ser 1 si, por ejemplo, solamente queremos tener un puntaje, pero puede tener varias salidas, por ejemplo, que quiero clasificar un documento en base a con un score de cuánto pertenezco a distintas categorías, como deporte, farándula, política, etc. Entonces la forma de la solución va a ser una matriz de parámetros, W, a la cual yo multiplico este vector por esta matriz, haciendo multiplicación vector matriz, y tengo otro vector que es un bias, que me hizo un sesgo. Si el output es solamente de una dimensión, uno puede entender un modelo lineal como algo así, donde tengo datos de puntos azules, que son una clase, qué sé yo, spam, y los puntos medios rojizos acá son los no spam. Y yo trato de encontrar entonces una función que me permita a mí predecir si un documento nuevo pertenece a esta clase o a esta clase. Entonces yo puedo ajustar un modelo, otro modelo, otro modelo. Y cada modelo voy a explicarle más adelante, pero tiene su intención de minimizar un error, ¿ya? Que este error se puede medir en ciertas distancias que hay aquí. Ya, si imaginemos que este es el modelo que yo entreno, este es un modelo. Este modelo me está codificando el parámetro B, que sería este punto de acá, que es el intercepto, ¿no es cierto? Y esta pendiente de acá sería mi W. Cuando tengo más dimensiones, imaginemos esto como algo multidimensional, ¿no es cierto? Entonces tengo un vector, bias, y tengo varios pesos. Independiente si tengo una o varias salidas, pero esto sería una visualización en 2 dimensiones. Está claro que es mucho más fácil poder, por ejemplo, si asume que mi función es lineal, mi espacio de búsqueda solamente se restringe a encontrar alguno de estos vectores, ¿no es cierto? O sea, mover W y B hasta que encuentre una función óptima. Si yo no restringiera mi espacio y permitiera cualquier cosa, senos, cosenos, exponenciales, etcétera, etcétera, sería muy, muy difícil definir algoritmos para que me restrinjan o recorran mi espacio de búsqueda. Esa es la idea. Entonces, en un modelo lineal, X es mi input. En NLP imagino un documento representado como back of words. Y W mayúscula, que es esta matriz de peso. Y el vector B de sesgo, que son los interceptos, serían los parámetros de mi modelo. O sea, son los modelos que yo quiero encontrar. Por eso mi modelo es parametrizado. En Naive Bayes, que es un modelo que tiene otra
otro sesgo inductivo y otra familia de hipótesis, los parámetros del modelo eran los conteos que yo hacía del corpus. Acá tengo modelos mucho más ricos porque yo puedo definir X como yo quiera. Entonces puedo definir features o columnas que a mí me sirvan útiles para mi problema. Entonces el objetivo del algoritmo de aprendizaje es encontrar los valores de los parámetros W mayúsculas y el vector B, o sea, todos estos parámetros, esta matriz de pesos que tiene de in por de out de dimensiones, y este vector de interceptos B larga, tal que la función se comporta como quisiéramos en una colección de datos de entrenamiento. Acá hay algo muy importante en la notación. Acá estoy diciendo que mis vectores de entrada, mis inputs, son una secuencia de K vectores. Esa es la notación que yo voy a usar durante el curso para hablar de secuencias de vectores, que nos va a pasar mucho a lo largo del curso. Entonces acá un conjunto, una lista de vectores, acá tendríamos K vectores, ¿no es cierto? El vector 1, el vector 2 hasta el vector K, que serían todos mis documentos de entrenamiento, y tendríamos los outputs esperados, que son sus categorías. Y acá estoy diciendo que el output también puede ser un vector, ¿ya? Por ejemplo, un vector que me diga si pertenece a la categoría 1, a la categoría 2, a la categoría 3. Y acá tendría entonces una secuencia de categorías. Entonces ahora el proceso de Machine Learning, de aprendizaje, se reduce a encontrar en mi espacio de funciones posibles una combinación de parámetros W y B larga que ojalá sean óptimas, ¿ya? Ahí óptimo tengo que ver cómo lo defino, tengo que tener una métrica para medir el error y lo que es óptimo, ¿ya? Y eso va a guiar cómo yo encuentro mi función óptima, que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que les quede claro hasta ahora es que asumimos que mi función tiene un sesgo inductivo, que es lineal, que tiene estos parámetros, y mi proceso de aprendizaje es encontrar estos parámetros tal que la función que yo aprendo se comporte como yo quiero. O sea que a partir de mis inputs produzca los outputs que yo quiero. Ya, aquí tengo un ejemplo de juguete en que tengo dos inputs que son vectores back of words binarios, ¿ya? Y mis columnas son 4, que son la dimensión perro, gato, cebolla y persona. O sea, el documento 1 tiene activa la dimensión perro y gato. Supongamos que tiene un documento back of words que tiene la palabra perro y gato. Y el documento 2 tiene activa las dimensiones cebolla y persona. ¿Ya? Entonces mi DIN, mi espacio de input, es 4. Son vectores de 4 dimensiones. Y mis outputs son de 3 dimensiones y representan si el documento habla o no habla sobre alguno de estos tópicos. Mascota, comida u otro. Entonces el documento 1 habla sobre mascota, porque tiene perro y gato. Y el documento 2 habla sobre mascota. No, lo cambiamos acá. El documento 2 solamente habla sobre comida. Pero podría ser que también hable sobre otra cosa más, ¿sí? O sea, acá estamos aceptando que hayan varias etiquetas. Esto en Machine Learning se llama un problema multietiqueta, ¿ya? A diferencia de un problema que básicamente aguanto que mi problema tenga muchas etiquetas, ¿ya? Eso es lo importante. Mi input son vectores de 4 dimensiones y mi output son vectores de 3 dimensiones. Entonces, si digo esto lo voy a resolver con un modelo lineal, mis parámetros serían W, que es mi matriz de pesos, donde están todas estas pendientes, que ahora van a ser muchas pendientes, pero imaginemos que cada peso define de cierta manera cuánto me importa un atributo para cada clase, ¿ya? Que lo vamos a entender mejor más adelante. Y es de 4 por 3, ¿ya? Entonces tengo este vector, que básicamente este vector y este vector, todos estos forman mi matriz de pesos. Y mis B largas son mis interceptos, que serían mis vallas, ¿no? Que serían donde cruza la recta del origen. Obviamente acá estamos hablando de un tema multidimensional. ¿Ya? Entonces lo que yo trataría de hacer, mi modelo lineal, es que cuando yo haga X por W, por esta matriz de acá, más el intercepto, me den números que se parezcan al número real. Entonces mi proceso de aprendizaje va a ser encontrar números aquí, de mis parámetros, que sean óptimos. Entonces generalmente yo parto mi algoritmo con ciertos valores aleatorios
y tengo alguna heurística que me permite ir cambiando estos valores hasta que mis salidas se parezcan lo más posible a las salidas reales. ¿Ya? Y eso es Machine Learning. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí, hagamos la salida entonces del I1, hagámosla de nuevo. Esto sería un mmult, ¿no es cierto?, de este input por estos parámetros más un intercepto. Lo mismo acá, este sería un mmult de este input por estos parámetros más un intercepto. Y este sería lo mismo, mmult de esto por esto más esto. Y esto es lo que me sale. O sea, me está diciendo que el documento 1 tiene un puntaje más grande, tiene un puntaje grande para la clase 1, un puntaje de hecho negativo para la clase 2 y un puntaje más bajo para la clase 3. Entonces, de cierta manera, se está acercando a lo que yo quiero. O sea, que está de cierta manera clasificando a la clase que realmente pertenece. ¿Por qué pasa esto? Porque si vemos los pesos, esta parte de acá es básicamente lo que me dice cuánto yo pondero estos de acá, estas columnas perro, gato, cebolla, persona, para la clase 1, que es mascota. Y tengo un puntaje alto para perro y un puntaje mayor que 0 para gato, un puntaje negativo para cebolla y un puntaje que no 0 para persona. Entonces, de cierta manera, sé que estoy dándole un peso importante a perro y gato. Si yo cambiara mi documento, por ejemplo, le pusiera un 0 acá y un 0 acá, cambiaría esto. ¿Se dan cuenta? Le daría un puntaje negativo ahora a esto. Entonces el modelo le está dando importancia a esto. O yo podría aprender ahora que en verdad perro es muy decidor si algo es de mascota o no. Entonces le doy un puntaje más alto, qué sé yo, 1.8. Ahora creció como la confianza que yo tengo que el documento pertenezca a esa categoría. La idea es que esta calibración se vaya haciendo en base a estos datos de acá. Que mis datos de entrenamiento me digan a quién me guíen el proceso de encontrar mis parámetros. Y eso es aprender. ¿Ya? Que en Machine Learning es learning, aprender. Entonces, ya, para el documento 2, tenemos el documento 2 que habla de cebolla y persona. Entonces, cuando hacemos esto de acá, vemos que, para que me crean que esto está bien hecho, tendría este documento por este peso de acá más esto de acá. Ya tenemos un documento que tiene un puntaje bajo para la clase primera, la clase salida, que es mascota, y para comida, en cambio, que sí habla sobre cebolla, ¿ya? Y cebolla tiene acá un peso más importante, 0.6. Esto sería mmult esto por esto más esto. ¿Ya? Imaginemos que ahora cebolla importa incluso más 0.9. ¿Ya? Más me importaría esto. Y esa es la lógica. ¿Ya? Esa es la lógica de un modelo lineal. Ahora la idea es entender de cómo se parametriza un modelo lineal. La idea ahora va a ser cómo nosotros esto lo hacemos aprendible. Simplifiquemos un poco ahora el ejemplo anterior para el caso binario. El caso binario dice que la salida es unidimensional y solamente asumimos que es un 1 cuando pertenece a la clase positiva, que en este caso es mascota, y un -1, pongámosle, cuando no es mascota. Después lo vamos a ver cómo verlo de forma probabilística, pero imaginemos que eso es lo que pasa. Entonces tenemos que el documento 1 dice perro y gato y es de la clase mascota, ¿no es cierto? Y el documento 2 dice cebolla y persona y no pertenece a la clase mascota, por eso es -1. ¿Ya? Y la gracia es que ahora podemos tenemos dos categorías, pero lo podemos llevar como una sola dimensión. ¿Ya? Los positivos son la clase que me importa y los negativos son todo el resto. ¿Ya? Ahora acá mi vector cambia
es 4 por 1, porque mi output es 1. Entonces mi W que yo quiero estimar ya no es una matriz, sino solamente un vector. ¿Ya? Y este es mi bias. ¿Ya? Entonces, básicamente, entonces, mi predicción ahora sería el producto punto nomás de este vector por este vector de parámetros que tengo que aprender, más el intercepto, que es lo que tengo acá. mmult de este por este más este. ¿Ya? Y es 1.6. Después yo aquí hago mmult, que es el puntaje que me da, de este por este de aquí, que son los parámetros, ¿no es cierto? Más el b y me da menos 1.1. Que tiene sentido. Y si nosotros quisiéramos esto llevarlo directamente a una clase, o sea, una asignación de categoría, le podemos aplicar la función signo. ¿Ya? La función signo es la que aplica el signo a algo. Entonces este queda positivo, queda como 1, y este queda como menos 1. Entonces realmente aquí tendríamos una combinación de parámetros que no hace error. ¿Ya? O sea, idealmente nosotros nos gustaría partir con valores, en el concepto de Machine Learning, nos gustaría partir con valores aleatorios aquí. Y nos gustaría que a partir de los datos encontrar los W y los B larga que permiten asignar los datos correctamente. Esa es la idea, ¿no? Y acá tiene sentido que los pesos tienen cosas que me importan. O sea, este peso de acá es cuánto me importa perro, este peso de aquí es cuánto me importa gato, cuánto me importa cebolla y cuánto me importa persona. Entonces, para la clase mascota, perro y gato me importan positivamente y cebolla y persona me importan negativamente. Si yo quisiera que me importara más aún, que perro fuera más decidor, yo podría cambiar este parámetro y hacerlo 9 y ahora tengo más predicción de esto. Un modelo malo sería un modelo que esté al revés, ¿no? Que tenga acá un menos 0,9. Ya acá le cuesta mucho más al modelo hacer predicción. Todavía hace correctamente, pero con menos confianza. ¿Se dan cuenta? Porque este puntaje es más bajo. Y esa es la idea. ¿Ya? Veamos un ejemplo un poco más real, que es el problema de detección de idiomas en un documento. ¿Ya? Esto es algo que se usa mucho en el LP. A veces tengo un corpus que hay muchos documentos y quiero automáticamente filtrar los documentos que no están en un idioma que yo quiero procesar. ¿Ya? Y para eso puedo tener un modelo. Yo podría tener un modelo basado en reglas, ¿no es cierto? Que busque las palabras, el diccionario, y si son menos que una cierta cantidad, digo que es de cierto idioma y si no de otro. Pero como le he dicho, siempre los modelos basados en reglas son difíciles de mantener. ¿Ya? Por eso es mejor tener un modelo en Machine Learning, basado en Machine Learning. Entonces aquí nuestro problema, nuestra tarea es de clasificación binaria y queremos poder automáticamente distinguir si un documento fue escrito en inglés o en alemán. ¿Ya? Y lo trato como un problema de clasificación binaria. O sea, aquí mi input es un vector, que vamos a ver después, que es como representamos el documento de entrada. Un vector de pesos y un intercepto B larga. Entonces la dimensión de mi salida es 1 y W va a ser un vector que va a ser de la misma dimensión que mi input X. Y B larga, mi intercepto va a ser escalar. Entonces el rango de salida que puedo tener va entre menos infinito e infinito. ¿Qué hacemos generalmente para poder interpretar la salida? Es pasar el output por alguna función. Algo que nos puede servir para clasificación binaria es pasar por la función signo. Entonces mapeamos los valores negativos a menos 1, como hicimos en el ejemplo, y los valores positivos a más 1. Y ahora, ¿cómo representamos el input? Uno pensaría que lo podríamos hacer back of words, pero back of words no es lo mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que nos restringamos mucho a las palabras del vocabulario de entrenamiento y no seamos capaces de generalizar hacia el vocabulario que no he visto en el corpus. La frecuencia de uso de letras es súper bueno para predecir idiomas. O sea, con qué frecuencia usamos. La frecuencia de uso de las letras del alfabeto varía mucho de un idioma a otro. Entonces es un buen indicador. Lo que incluso más informativo que las letras por sí solas es usar bigramas de caracteres, de letras. O sea, secuencias de 2 letras. O sea, contar cuánto se usa la A con la B con la A, la P con la A, la L con la E, la N con la O, etc. Uno podría pensar que las palabras por sí solas, tipo back of words, pueden ser buenos predictores, pero las letras o las bigramas de letras todavía son mucho más robustos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es probable que encontremos documentos nuevos
que no tengan las palabras que usamos durante el entrenamiento, pero es poco probable que veamos documentos con combinaciones de letras nuevas. Entonces, podemos tener un espacio súper reducido. De hecho, el alfabeto, piensa que un alfabeto es mucho más pequeño que un vocabulario. Entonces, podemos tener un espacio de entrada mucho más cortito, más pequeño, y podemos tener modelos que generalizan mejor, sobre todo en detección de idioma, ¿ya? Language Identification. Entonces, ¿cómo representamos el input? Esto es lo que estoy hablando de representación. Asumimos que tengo un alfabeto de 28 letras entre la A y la Z, y vamos a tener un símbolo especial para todos los otros caracteres, como dígitos, números, puntuación, etc. Con eso, cada documento va a ser un vector de 28 por 28, todas las combinaciones de letras, de la A a la Z y este símbolo especial. Y eso nos da un vector de 784 dimensiones. ¿Ya? Y donde cada entrada del vector va a ser un conteo de cuántas veces ocurre este bigrama de letras en el documento, y lo vamos a normalizar por el largo del documento. ¿Ya? Esto, o sea, me imagino como un TF normalizado, pero estamos normalizando por el largo del documento. Entonces, la dimensión X sub AB va a corresponder al conteo de cuántas veces el bigrama AB apareció de letras. Acuérdense que es un bigrama de letras, no de palabras. O sea, cuántas veces el documento, la secuencia A, B, AB apareció en el documento partiendo del largo total de bigramas del documento. ¿Ya? Entonces, los bigramas los voy obteniendo haciendo un shift, ¿no es cierto? Esto ya lo he visto, pero para que lo resumamos, sería, por ejemplo, yo tengo el perro ladra. Entonces mis bigramas serían el, L espacio, pongámoslo así, coma espacio P, PE, ER, RR, RO, O espacio, etc. ¿Ya? Estos serían todos los bigramas de letras que podríamos sacar de esta oración. Entonces tomamos un documento nuevo y le extraemos entonces contamos todas las frecuencias de sus bigramas de letras y lo asignamos a la dimensión correspondiente acá de mi vector de características, y representa este conteo de acá. Entonces, este count AB representa la cantidad total de veces que el bigrama AB aparece en el documento, y la cardinalidad de D sería el número total de bigramas en el documento, ¿ya? Que es básicamente casi como contar la cantidad de letras del documento, porque lo vamos haciendo un shift letra a letra. ¿Ya? Así estoy representando mi input, y es un modelo de clasificación binaria. Entonces yo lo que quiero es encontrar pesos que me definan si algo pertenece al inglés o al alemán. Ya, entonces uno hace una visualización basada acá en el libro de Goldberg. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos un histograma de los bigramas más frecuentes tanto del inglés como del alemán. Y acá tenemos documentos escritos en inglés, y acá tenemos documentos escritos en alemán. ¿Ya? Y si uno mira, se da cuenta ya por ver el histograma que hay importancia muy importante en la distribución. Por ejemplo, la TH, que se usa mucho en inglés por el D, el artículo D, ¿no es cierto?, no se usa nunca en alemán. Vemos que cosas como el ER, que en alemán es del artículo masculino DA, nunca se usa, mucho menos en el inglés, pero igual se usa. ¿Ya? El EN, que viene también de un artículo del alemán, den, se usa más en el alemán que en el inglés, pero en el inglés igual se usa. Entonces vemos que es difícil hacer reglas directamente. Vemos que hay diferencias importantes que nos pueden ayudar a determinar si algo está en inglés o en alemán, basándola en la frecuencia en que se usan sus bigramas de letras, pero no es tan trivial llegar y asignar reglas. Entonces imaginémonos que yo sé esto, o sea que yo no estoy entrenando un modelo de Machine Learning, solamente sé la distribución de bigramas de caracteres para inglés y alemán, y a mí me dan un documento nuevo. ¿Ya? Me dan un documento nuevo que tiene esta distribución. O sea que esta es la cantidad de veces en que aparece espacio D, espacio S, espacio T, DE, EN, ER, IE, TH, etc. Miremos esto y pensemos, ¿a qué idioma lo clasificarían ustedes? Es fácil pensar que es más parecido a
al alemán que al inglés, ¿no es cierto? Que se parece mucho más a estos que a estos. ¿Por qué? Porque la TH se ve poco, el ER aparece, el IE aparece, que viene el DI del alemán, que es otro artículo. Entonces podríamos decir que el documento tiene más similitud al grupo de documentos de alemán que al grupo de documentos en inglés. Pero como les decía antes, no es trivial llegar y usar un grupo de reglas. No es trivial llegar y decir si tiene IE es alemán y si tiene TH es inglés. Si los textos en alemán tienen considerablemente menos TH que en inglés, podría pasar que un documento en alemán tenga una TH porque, por ejemplo, hace referencia al título de un libro en inglés. Y de caso contrario, la IE, que nosotros pensamos que es muy alemana, igual podría ocurrir en algún documento en inglés. Por ejemplo, acá ocurrió. Entonces, llegar y asignar reglas no va a crear un modelo robusto. Lo que de verdad nosotros quisiéramos tener es poder tener que la decisión se obtenga ponderando muchos factores. Y si tenemos muchos factores que indican que algo es alemán, entonces que le suban el puntaje de ser alemán. Y así tener un modelo que sea mucho más robusto. Entonces, si esto lo formalizamos como un problema de Machine Learning, lo que yo quiero hacer es que mi decisión, mi estimador de a qué idioma pertenece, o sea, si esto es 1, acuérdense que esto es inglés, menos 1 es alemán, vendría aplicándole la función signo al producto punto del input con mi vector de parámetros más mi bias. ¿Qué sería esto, no es cierto? Que sería el valor que tiene de A por el peso de A, el valor que hay en AB por el peso que hay en AB, y etc. Entonces un documento sería considerado inglés si esta función es positiva y alemán caso contrario. Nuestra intuición nos diría, igual como en el ejemplo que les mostré aquí, ¿no es cierto? Muy parecido al ejemplo que les mostré aquí con el Excel, que tiene la misma idea. La intuición es que cuando nosotros entrenamos el modelo, el algoritmo de aprendizaje le asigna valores positivos a W a bigramas de letras que ocurren mucho más frecuentemente en inglés que en alemán. Y caso contrario, a los bigramas que ocurren mucho más frecuente en alemán que en inglés, nosotros le iríamos a asignar un peso muy negativo. Y para las cosas que no importan, o sea que ocurren con igual frecuencia tanto en inglés como en alemán, uno esperaría tener valores alrededor de 0. ¿Qué es lo bueno de esto? Que tenemos un modelo totalmente interpretable, ¿ya? Que realmente podemos saber cuánta importancia le está asignando a cada factor. Y con eso terminamos la primera parte de la clase de modelos lineales.